Bueno, primero, bueno, hola chicos, ¿cómo andan? La idea de hoy es seguir trabajando, en este caso, con matrices, ¿sí? Eh, la idea de hoy es que vamos a intentar trabajar con una carga de matrices de valores enteros y vamos a imprimir los valores de esa matriz y después vamos a intentar hacer operaciones sobre los que lleguemos con matrices, ¿sí? La situación que sucede ahora es que los ejercicios empezaron a ser un poquito más largos y 2 horas es poco tiempo, ¿sí? Por lo que hay otro video de la práctica de la semana pasada, del día viernes, por la tarde. Ellos ya dieron la carga de una matriz, que también la vieron en la teoría, como así también la impresión de una matriz. Por eso esos dos métodos, esos dos algoritmos, los voy a intentar hacerlo un poco rápido. Cualquier cosa que vean que voy muy rápido, me dicen y paramos la pelota y lo que hacemos es sacar unas dudas sobre eso. Voy a intentar hacer un ejemplito, por lo menos en la parte de la carga, para que ustedes lo entiendan. Obviamente les voy a ir preguntando a ver si ustedes comprenden lo que estoy haciendo. Y vayan hoy a la tarde, de igual manera, a la clase práctica. Como nosotros venimos una semana más atrasada, es decir, los chicos lo que vieron de matrices del curso de la tarde lo vieron el viernes pasado, hoy van a dar a la tarde lo que se llama sistemas de numeración. Eh, es decir, como decía Luciano, que es un día para quedarse dentro de la casa, entonces estaría bueno que vayan a la otra práctica, porque van a hacer una explicación completa sobre toda la parte de sistemas de numeración. Entonces, para intentar ir ahorrando tiempo, y ya la semana que viene nos concentramos en prepararnos para el parcial, la idea sería que hoy asistan también a la práctica de la tarde, como para poder llegar a ya tener los conceptos de sistema de numeración, que ya es el último tema, ¿sí? Eso es importante, así que no se olviden de asistir hoy a la tarde. Bien, igual esto antes de que termine la clase lo voy a volver a repetir, para que algunos que hayan llegado un poquito después también lo tengan en cuenta. Bien, entonces lo primero que voy a hacer acá es compartir la pantalla, ¿sí? Entonces, vamos a intentar. Esto ya fue resuelto, esto no, esto estaba preparando el parcial para otra materia. Vamos a empezar a intentar hacer un ejercicio con matrices, ¿sí? Voy a intentar, acá me traigo el chat. Voy a traer el chat. Vamos a intentar hacer los dos primeros ejercicios, es decir, el primero que va a ser, vamos a poner A, cargar elementos enteros en una matriz, y el segundo, que va a ser el B, imprimir los elementos de una matriz. ¿Sí? Vamos a empezar con eso. Esto ya lo han visto, ¿sí? Pero voy a intentar ir lo más rápido posible, como para que tengamos estos dos métodos que los necesitamos para probar rápidamente, ¿sí? Que lo tienen, lo vuelvo a repetirlo, lo tienen en el video de la práctica de la tarde, lo tienen ya resuelto, ¿sí? Pero bueno, la idea es que como son ya ejercicios mucho más largos, mucho más amplios, que nos llevan mucho más tiempo, concentrarnos en otras problemáticas más que tengan la parte de matrices, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a crear una matriz. Como nosotros ya sabemos que acá cuando ponemos matriz como entero, lo que estamos hasta el momento almacenando en la variable matriz
Me olvidé de definir. Ya se me están definir. Ahí está, matriz como entero. Sí, y obviamente esa matriz, hasta el momento, esa variable, hasta el momento va a poder almacenar un único valor entero. Bien. Luego podremos crear dos variables más, que va a ser, una le vamos a poner, por ejemplo, filas, y otra que va a ser columnas, que básicamente lo que hacen referencia tanto a filas como columnas, van a ser a dos constantes del tamaño de la matriz, ¿sí? Entonces, vamos a intentar también ir armando un Excel para que ustedes me vayan entendiendo. Si encuentro un lugarcito libre. Bien. Es decir, supongamos que nosotros tenemos que cargar una matriz de esto que sería 3×3. Vamos a hacer que sea 4×3 para que no sea cuadrada, ¿sí? Es decir, 4 filas por 4 columnas, ¿sí? Entonces, nosotros, esta básicamente es lo que serían las filas, ¿sí? Y básicamente, perdón, estas son las columnas, ya estoy medio dormido. Columnas, y básicamente estas son las filas. Todo esto ya lo saben de álgebra, de análisis, creo de álgebra, ustedes ya lo conocen a esto. A algunos le va a dar un poquito de dolor de cabeza cuando habla de álgebra, pero básicamente esta es una matriz, en el cual tiene, en este caso, 1, 2, 3 columnas, y acá tiene 1, 2, 3, 4 filas. ¿Sí? Un poquito más, que está un poquito más grande. Bien. Perfecto, ¿sí? Es decir, si nosotros antes, cuando estábamos trabajando con arreglos, yo hago un ejemplo acá, un arreglo. Vamos a hacer un arreglito acá rápido. ¿Sí? Y, por ejemplo, queríamos, este básicamente es mi variable arreglo. ¿Sí? En este caso mi arreglito tiene 5 elementos. Y si nosotros queríamos, por ejemplo, acceder a esta posición, y esta variable se llamaba arreglo, lo que hacíamos era simplemente, por ejemplo, ponemos arreglo, en la posición 3, almacenábamos, por ejemplo, el valor de 8. Entonces lo que le estábamos diciendo en esta instrucción, por ejemplo, es que de esta variable que se llama arreglo, que es una variable que tiene un montón de elementos, en la posición 3, es decir, a donde estaba su índice acá, le agregamos el valor de 8. ¿Sí? Y nosotros también trabajamos, como para poder llegar a recorrer todo este arreglo, una variable que la llamábamos, por ejemplo, i, que era nuestro índice, ¿sí? Que nuestro índice era básicamente un contador, que lo que nos iba pasando es por cada uno de los valores, o cada uno de los índices de ese arreglo en particular, para poder ir accediendo a cada una de las posiciones del arreglo. Como el arreglo es una variable que tiene un conjunto de elementos, tengo que intentar ir accediendo a cada una de las celas en particular. Bueno, por otro lado, como se verán acá, yo necesito dos índices. ¿Sí? Necesito este índice. Hola, Hola, perdón, ¿cómo andan? ¿cómo va? No puede, ¿Cómo va, Mariano? ¿Todo bien? no puede arrancar la máquina. Sí, Ah, no, no, partido. no, no pasa nada. Sí, a veces pasa que se ponen a actualizar algo y Oh, no, no. tardan un montón. Así que bueno, ahí no pude conectar. Joya, joya. Bien, entonces, para la parte de matrices, vamos a necesitar dos índices. Uno para las filas, ¿sí? Y otro para las columnas. Llamemos F para las filas, ¿sí? Por ejemplo, F para las filas. Y podemos llamarlo, por ejemplo, C para las columnas, ¿sí? Es decir, como acá ya utilizamos el índice I para el recorrido de los elementos de un arreglo, bueno, acá vamos a necesitar dos índices. ¿Por qué dos índices? Y bueno, voy a ponerlo acá un poquito más, ¿sí? Debido a que, por ejemplo, para acceder a este elemento, si yo quisiera acceder a este elemento en particular,
tengo que definir, por ejemplo, mi elemento matriz, que va a ser mi variable, que tiene un montón de celdas, ¿sí? En la posición de 3 filas y 2 columnas, ¿sí? Voy a poder acceder, por ejemplo, agregándole el valor de 10. Entonces, fíjense acá que mis corchetitos ahora van a tener dos elementos, ¿sí? Es decir, uno que representa las filas y otro que representa las columnas. En cambio, en el arreglo teníamos un solo índice. Y eso tenemos que tener en cuenta, es decir, que si mi variable tiene dos dimensiones, como en este caso, ¿sí? Voy a necesitar dos índices para poder acceder al elemento. Entonces, en este caso, en esta posición, en la posición de fila 10, perdón, de fila 3, columna 2, estoy almacenando el valor de 10. ¿Sí? Obviamente, como nosotros trabajábamos en la parte de arreglo, que es muy similar, definíamos una posición o una cantidad de celdas máximas, ¿sí? Como es en este caso, ¿sí? Y ese tamaño que decíamos, bueno, que era el valor máximo o cantidad de celdas o cantidad de elementos, o esa constante que nosotros llevamos también para la carga, bueno, ahora también vamos a necesitar tenerla, porque necesitamos saber hasta dónde tenemos que recorrer o cuántos elementos de celdas tiene mi matriz. Pero ahora vamos a necesitar llevar a dos, tanto cuántas filas tiene, perdón, en este caso cuántas columnas tienes, como así también cuántas filas tienes. Es decir, que el mismo trabajo que nosotros hacíamos con arreglo es totalmente similar al mismo trabajo que vamos a hacer con matrices, pero lo que diferencia es que antes que estábamos trabajando con una dimensión, ahora vamos a trabajar con dos. Es decir, antes teníamos un índice, ahora vamos a tener dos índices. ¿Sí? Antes teníamos, por ejemplo, una constante que era hasta dónde teníamos que recorrer. Bueno, ahora vamos a necesitar dos, una para las filas y otra para las columnas. ¿Sí? Cuando querramos acceder a un elemento, vamos a necesitar ponerle ambos dos valores, no como en el caso del arreglo, como tenemos una única dimensión, vamos a tener un solo valor entre los corchetitos. ¿Sí? ¿Todos entienden eso? ¿Alguien que no haya entendido algo de toda esta explicación? ¿Vamos? ¿Vamos bien? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces vamos a intentar ir un poquito más rápido. Entonces, yo acá definí nuestra matriz, ¿sí? Y vamos a intentar definir filas y columnas como si fueran las dos constantes hasta donde nosotros tenemos que ir a recorrer. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, filas. Le voy a poner acá, siguiendo el ejemplo filas tiene valor de 4, y columnas tiene el valor de 3. Bien, lo que tenemos que hacer es poner la palabra dimensión, en el cual le decimos que matriz va a tener 4 filas y 3 columnas. ¿Sí? Entonces, acá, en esta instrucción, lo que hice fue dimensionar esta variable que hasta el momento podías almacenar un valor entero, ahora va a poder almacenar 4 por 3, 12 valores enteros. Pero bueno, esos 12 valores enteros están distribuidos en una estructura en el cual tiene 4 filas por 3 columnas. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta ahí vamos todo acá, que tendría que ser más específico, poner filas y columnas, ¿sí? Así utilizamos las constantes que estamos trabajando y queda más general nuestro problema. Bueno, vamos a intentar hacer nuestro módulo de cargar matriz. Esto lo vamos a intentar hacer lo más rápido posible, porque esto ya lo vieron, como les decía, lo vieron en el video, lo tienen en un video que se hizo la semana pasada en la otra práctica, y la idea es que aprovechen también ese video y que como los ejercicios son un poquito más grandes ahora, llevan muchísimo más tiempo, puedan ir y concentrarnos en otras problemáticas que les van a poder llevar a servir para el parcial. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer es simplemente un subproceso, todo esto ya lo conocemos, un subproceso que va a ser un subproceso tipo procedimiento, es decir, que no voy a necesitar esto, y que se va a llamar cargar matriz, ¿sí? Cargar matriz, y le va a pasar como parámetro la matriz, las filas y las columnas.
obviamente lo que tenemos que darnos cuenta es que la matriz la tenemos que pasar por referencia, ¿sí? Porque le estamos dando al procedimiento cargar matriz lo que sería la matriz sin valores, y queremos que nuestra matriz sea cargada de forma dinámica. ¿Sí? Bueno, acá bueno, por valor, porque son parámetros que los pasamos por copia, vale, bien. Como mencionábamos, hoy vamos a necesitar definir dos índices. Como antes definíamos un único índice, ahora vamos a necesitar dos índices. Y acá ya les pusimos los nombres. Uno lo vamos a llamar F para las filas, y otro lo vamos a llamar C para las columnas. Entonces directamente ya los conocemos, vamos a poner F, C como entero. Recuerden que todos los índices son enteros. Antes, para poder nosotros trabajar con un arreglo, necesitábamos una estructura cíclica. Necesitamos una estructura cíclica que vaya recorriendo desde 1 hasta el valor de 5. Bueno, ahora vamos a necesitar dos estructuras cíclicas anidadas. Y ahora vamos a ver cómo se comporta esa situación de esas dos estructuras cíclicas anidadas. Yo esto lo hago rápido y después lo vamos a ir pensando. Bueno, voy a intentar hacer acá un para, en el cual vamos a ir de la variable f, que va a empezar en el valor de 1, hasta el valor final, y bueno, el valor final va a ser filas, con paso 1. Y luego voy a hacer otra estructura cíclica, en el cual va a empezar con la variable c, que va a empezar en 1, como lo mandé, hasta columnas, con paso 1. Bueno, vamos a pensar cómo funciona esto. Acá simplemente todavía no vamos a intentar hacer ningún tipo de acciones, ¿sí? Pero vamos a intentar ver cómo se comportan estas dos estructuras cíclicas rápidamente, ¿sí? Es decir, que por un lado tenemos la variable f y por otro lado tenemos la variable c, ¿sí? Entonces, fíjense, primero f, siempre acá, es como que se inicializaría en 1. Perfecto, entonces acá va a ser f en esta parte, vamos a ponerle, denme un segundito. Ahí está. Hacerlo más rápido. F empieza en 1, ¿sí? Fíjense que se empieza en 1 en la estructura de cíclica externa. En la estructura cíclica externa. Y luego lo que hace es también inicializar en la segunda estructura cíclica el C con el valor de 1. Entonces acá lo que tenemos es el C en 1. Bueno, luego, si nosotros nos damos cuenta, esto va a empezar a ciclar. Va a empezar a ciclar hasta columnas, ¿sí? Como vemos acá, columnas va a ir hasta 3. Perfecto. Entonces, esto va a empezar a ciclar, ¿sí? Esto va a empezar a ciclar y se va a quedar acá dentro de esta estructura cíclica. Por lo tanto, F va a seguir manteniendo el valor de 1, porque se definió anteriormente. Pero el que está ciclando es C. Por lo tanto, como está ciclando C, C va a pasar al valor de 2. ¿Sí? Está ciclando. Se va haciendo con paso 1, va a ir ciclando. ¿Hasta dónde? Hasta que C llegue al valor de 3. ¿Sí? Porque va a ser hasta 3 inclusive. Cuando este cierra, es decir, cuando esta estructura cíclica termina, estructura cíclica interna termina, lo que sucede es que sale. ¿Y quién empieza a ciclar? Y bueno, va a empezar a ciclar F. Por lo tanto, F, o el de la fila, va a pasar al valor de 2. Pero cuando entra nuevamente acá, lo que hace es que C se vuelve a inicializar en 1. Por lo tanto, C lo que va a hacer es volver al valor de 1. Y si notamos este proceso, lo que estamos haciendo, fíjense, que acá va a ser el valor de 2 porque estamos ciclando dentro de la estructura cíclica interna. Nuevamente, fila va a tener el valor de 2. Y columna va a tener el valor de 3, no se ve muy bien porque está muy clarito, y nuevamente termina este ciclo porque llega hasta C con el valor de columnas, y pasa nuevamente a ciclar el ciclo externo. Es decir, que lo que estaríamos ciclando es nuevamente el valor de F, lo cual valor de F vuelve otra vez al cicla en 1, el valor de 3, y nuevamente C empieza con el valor de 1 porque se vuelve nuevamente a definir. Así con todos los elementos que tiene nuestra matriz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Chicos, esto?
Perdón, Seba. Sí, Esto les conviene hacer para que les quede claro, eh, porque la primera vez que lo van a ver se le va a complicar, es hacer una prueba de escritorio como está haciendo Seba, como hace en el Excel, e ir tomándose el trabajito, por más que al principio es tedioso, de saber siempre en cada ciclo dónde están parados. Poner la celda, poner por ejemplo 1-3, que es la columna 1 y la fila 3, porque esto al principio no es sencillo, es como que uno se puede llegar a marear con por dónde está parado, ¿sí? Así que les va a convenir siempre hacer una prueba de escritorio, como hace Seba, como les explica Seba en el Excel. Bueno, se tomen ese trabajito cada vez que hacen un ejercicio al principio, de tener esa prueba de escritorio para que se les sea más sencillo después. sí, totalmente. Como dice Mariano, la idea es, esto es como para comenzar a programar. Creo que a mí me sigue pasando, que muchas veces me encuentro un error de que quiero intentar proyectar en una grilla o en algo, o en una matriz, valores, y me doy cuenta que en algún lugar le estoy pifiando, y bueno, hay que, como dice Mariano, recurrir al Excel o a la hoja y papel e intentar seguirlo, ¿sí? Intentar como si fuera debaguearlo, a ir el paso a paso, como para poder darnos cuenta qué es lo que está pasando. Y al principio, como dice Mariano, es difícil, ¿sí? Así que no se frustren. Y muchas veces esto nos ayuda a nosotros a comprender qué es lo que está pasando. Bien, entonces, en este caso, si nosotros nos damos cuenta, está recorriendo cada columna de cada fila. Cada columna de cada fila. Es decir, que el recorrido que nosotros estamos haciendo de la matriz, es así. Primero va a tomar este elemento, que es el 1, 1. Luego va a tomar este elemento, no quiero poner un valor. Primero va a tomar este valor, el elemento, luego va a tomar este elemento, luego hasta este elemento, y cuando se le acabaron las columnas, pasa a la siguiente fila. Toma el siguiente elemento, toma el siguiente elemento, se le terminan las columnas y va a la tercera fila. Y va a la primera columna, segunda columna, tercera columna, y luego va a la última hasta terminar de recorrer toda la matriz. Y si lo analizamos, lo que estamos haciendo es un recorrido por columna de cada una de las filas. Ahora mi pregunta, ¿cómo alteraría o cómo modificaría este pseudocódigo si yo quisiera hacer al revés? Quisiera que el recorrido sea de cada columna, tomando cada una de las columnas, ir recorriendo cada una de las filas. Es decir, antes de recorrerlo así, lo que quisiera es recorrerlo así. ¿Qué es lo que debería cambiar acá? ¿Qué les parece? ¿Alguien se da cuenta? La información que pusiste en el para adentro la pones en el que estaba afuera, o sea, en el de F cuando Totalmente. hay que está en uno, estas Exacto. filas, y el de filas lo pone adentro. Sí. Lo Excelente. intercambian. Exacto. Es decir, si yo quisiera otro tipo de recorrido, ¿sí? Perfecto. Lo que debería hacer así. Bueno, y esto no es un detalle menor, ¿sí? En este caso de la carga, no tengo ningún problema, porque lo puedo llegar a cargar los valores así, o los valores así, ¿sí? Pero no tendría ningún problema, ¿sí? Pero supongamos otro caso en particular, en el que nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo, que la tabla hace referencia a valores enteros de una tabla de posiciones de la Libertadores, por ejemplo. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, que esto hace referencia a los 4 equipos de la Libertadores, y esto básicamente hace referencia a, no sé, partidos ganados, partidos perdidos y puntos, no sé. ¿Sí? Por lo tanto, la carga en ese caso va a ser muchísimo más simple de hacerla que si fuera tomando así, es decir, tomar por ejemplo para River, que tiene, no sé, tantos partidos jugados, tantos partidos ganados, y tiene 9 puntos y está en el primer lugar, es decir, que nos conviene ir recorriéndolo de esa forma para intentar cargar los elementos. Pero quizás, para otra problemática en particular, por ejemplo, que nosotros querramos sumar los elementos de cada una de las columnas, ¿sí? El recorrido va a ser totalmente diferente. Lo tenemos que hacerlo directamente por columna de cada una de las filas. Por lo tanto, ese detalle en particular que nos va a nosotros ayudar a resolver distintas problemáticas,
depende de ese detalle, de qué para vamos a poner en la parte superior o de qué para vamos a poner en la parte inferior. ¿Sí? En este caso, o en este ejercicio, es indiferente. ¿Sí? Es indiferente y no hay ningún problema, porque lo único que queremos es cargar los elementos de la matriz. ¿Sí? ¿Todos entendieron eso? ¿Vamos? Sí. Bien, entonces, directamente acá lo que vamos a hacer es escribir, ingrese un elemento, y la pregunta mía, ¿dónde lo vamos a leer? ¿Dónde lo vamos a leer? ¿Dónde lo vamos a leer? ¿Dónde vamos a almacenar ese valor? ¿Dónde les parece que vamos a almacenar ese valor que va a ingresar el usuario? Acuérdense que el lugar está definido por una columna y una fila, la celda donde se va a guardar. Claro. Bueno, ahí Genaro, a ver, vamos a seguir la idea de Genaro. Matriz dice, matriz en la posición C. Dice. A ver, pensémoslo. ¿Matriz qué es? Matriz es todo esto. Todo esto es matriz. Ah, bien. Pero eso está bueno que nosotros lo pensemos. Ahí está bien, matriz en FC. Correcto lo que dice Rocco. Pero analicemos el caso de Genaro. Que es un típico detalle que muchas veces uno comete cuando empieza a trabajar con matrices, ¿sí? Yo en estos momentos todavía lo sigo cometiendo, esos errores cuando estoy programando. Así que me doy cuenta acá que tengo una matriz, ¿sí? Y digo, dice matriz en la posición C. ¿Y quién es C? Supongamos que C es 1. Cuando C es 1 es toda esta columna. Yo no puedo acceder a un elemento, que es un valor entero, por ejemplo, que ingrese el valor de 10, en toda una columna. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es, como dice Rocco y como dijo después Genaro, la idea es también agregarle el valor de índice F. Y acá también tenemos que ser precisos. Sería lo mismo poner FC, F, C, o CF. ¿Son iguales estas cosas? ¿Son No, iguales? porque digamos como que te toma primero la fila y después la columna, ¿no? Exacto, totalmente. Primero te toman las filas y después las columnas. Pero más precisamente y de forma más abstracta, nosotros tenemos que darnos cuenta que F va hasta filas y C va hasta columnas. Si yo lo llevo a dar vuelta, estoy diciendo que C, que este C, C que puso acá, va a ir hasta columnas, ¿sí? Pero ¿cuánto tiene esto? Y bueno, vemos la dimensión de la matriz que dice filas. APA. Es decir, que si la dimensión de las filas, por ejemplo, que pusimos acá, es el valor de 4, ¿sí? Pero estamos yendo hasta columnas, es decir, que lo que estamos haciendo es trabajando con una matriz de esta forma. Es decir, no estamos leyendo esta última fila y estamos leyendo una columna más. Pero ¿existe esta columna? ¿Existe esta columna? ¿Qué les parece? ¿Existe en la memoria esa columna? No, No. porque no. No, no está. Les va a dar Exacto. error. Nos va a terminar dando un error, totalmente. Nos va dando un error en tiempo de ejecución en el cual va a intentar acceder a un lugar de la memoria que no existe. Por lo tanto, nos va a terminar dando un error. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que ser lo más consistente posible y tener el control de que si este elemento que definimos en esta matriz tiene un rango de valores. Es decir, que todos los elementos o todos los índices que trabajemos en esta posición tienen un rango desde 1 hasta filas. Y todo este va a tener un rango desde 1 hasta columna. Obviamente, esto me va a funcionar si es una matriz cuadrada, porque estos dos valores son iguales. Pero es un error el manejo si cambiamos las dimensiones de una matriz que no sea cuadrada. Por lo tanto,
tenemos que tener el control nosotros, tenemos que tener el control de esa particularidad o ese detalle que a nosotros nos dice que el primer índice hace referencia a que va a tener un rango de este valor y que tiene que ser consistente con por la primera dimensión de la matriz. Misma situación, el segundo índice, que en este caso es C, tiene un rango de valores y tiene que ser consistente con el segundo elemento de la dimensión. ¿Sí? Bien, perfecto. Hasta ahí estaría terminado el cargar matriz. Vamos a intentar hacer un imprimir matriz. Misma forma, vamos a intentar hacerlo rápido. Vamos a poner imprimir matriz. Y también le vamos a tener que pasar los dos elementos. Y ahora se van a dar cuenta que el ejercicio es totalmente similar, ¿sí? Es totalmente muy parecido. Vamos a poner otro subproceso, ¿sí? Van a ver que esto lo vamos a hacer muy rápido, porque ya esto lo conocen. Vamos a tener, no va a ser un procedimiento de tipo función, va a ser un tipo de procedimiento que se va a llamar imprimir matriz, ¿sí? En el cual va a tener estos tres parámetros. ¿Sí? Y acá estos, obviamente, como son matrices, los voy a tener que poner por referencia, aunque sería semánticamente más correcto ponerlo por valor, pero bueno, más allá de eso, ahí tendríamos nuestra estructura. Obviamente vamos a necesitar dos elementos, fíjense que estoy copiando las mismas líneas que la anterior. Y vamos a necesitar dos estructuras cíclicas anidadas para poder llegar a recorrer nuestra matriz, pero antes, fíjense que copié exactamente la misma estructura que la anterior. Lo único que hice, me quedé en la parte acá y acá lo que tenemos que pensar que vamos a escribir, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos hacer es imprimir el valor de la matriz. Y para imprimir, lo que tenemos que hacer es poner palabra reservada a escribir, ¿sí? Y vamos a ponerle directamente el elemento. En este caso va a ser misma forma. Matriz en la posición F. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué hace esto hasta este momento. Voy a intentar, está bien. Voy a intentar ir ingresando los elementos de la matriz. Y vamos a intentar ingresarlos como esta primera parte, de así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, después los vamos a variar, 10, 11 y 12. Vamos a intentar llenar la matriz de estas formas. Bien, entonces vamos a poner el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Y me imprime toda la chorrera acá de valores, en el cual, ¿cómo me doy cuenta si es una fila o una columna? Bueno, vamos a ponerle un poquito bonito todo esto. Para ponerlo bonito, como hicimos en la clase pasada del arreglo, utilizamos una instrucción que se llamaba sin saltar. ¿Sí? Es decir, que escribir sin saltar, es decir, que me los vaya poniendo uno al lado del otro. Bueno, vamos a hacerlo mismo. Escribir sin saltar, ¿sí? Sin saltar, en el cual le vamos a poner después un espacio. A ver qué hace hasta ahora. Fíjense que ahora, antes de... lo cerré la ventanita, pero en este caso vamos a llenar lo mismo. Antes de imprimírmelo, esto ya lo conocemos, lo vimos en la clase pasada, antes de imprimírmelo de forma vertical, me lo está poniendo de forma horizontal. Y bueno, pero yo no quiero esto, yo quiero que en cada una de las filas, cuando recorrió todas las columnas, salte de línea, y se ponga a imprimir los valores de abajo. Es decir, que cuando imprimió el 1, el 2 y el 3, el 4 y el 5 y el 6 lo pongan en la parte de abajo. Y ahí, ¿cómo podría hacer eso? ¿A alguien se le ocurre que cómo podría llegar a hacer eso? Para intentar que ese valor, una vez que leyó la última columna, en ese lugar salte y me imprime el 4, el 5, el 6.
y luego vuelve a saltar, y me imprime el 7, el 8, el 9, y luego vuelvo a saltar, y imprime el 10, el 11, el 12. ¿Saben qué es lo que debería hacer? ¿Qué estamos recorriendo ahí? Piensen eso. O sea, el 1, el 2 y el 3, ¿en qué lugar están? ¿En una fila, en una columna? ¿El 4, el 5, 6? Ahí María dice, el número de filas. Hay algo más sencillo, María. Un repetir hasta que sea C, hasta que sean el número de columnas. Bueno, pero eso ya lo tenemos. Es cierto, Nacho. Un recorrido hasta que sea el número de columnas, pero esto ya lo tenemos. Es esto. A ver, le hago una nueva pregunta. Cuando estoy parado acá, ¿qué significa? ¿Qué significa cuando estoy parado en la línea 19? ¿Qué fue lo que pasó Que previamente? terminó el proceso de una fila y las columnas correspondientes. Exacto, como dice Jere. Entonces ahí tendrías que empezar a repetir de vuelta, ¿no? Directamente sin que termine. Totalmente. Es decir, que acá, en este punto, sabemos que terminó de escribir o de imprimir una fila. Por lo tanto, en esta posición podemos directamente decir escribir, simplemente un salto de línea. Y si ven cómo queda el resultado, nos queda en forma de matriz. ¿Por qué? Porque este escribir es un salto de línea, porque dice, toma la primera fila, empieza a recorrer cada una de las columnas. Entonces imprime el 1, el 2, el 3. Termina las columnas y ¿qué es lo que hace? Hace un salto de línea. Perfecto. Va para acá. Y se queda paradito acá el cursor. Nuevamente cambia la fila y va a recorrer todas las columnas. Y es un imprimir instantáneo. Entonces va a ser un 4, un 5, un 6. Se para acá y dice, che, perfecto. Terminé esta fila, por lo tanto, ¿qué es lo que vas a hacer? Y hacete un salto de línea para que lo imprima de forma bonita. Entonces hace un salto de línea y nuevamente vuelve a ciclar y vuelve a entrar para interno. Imprime el 7, el 8, el 9, salto de línea, 10, 11, 12 y termina. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa que esté un poquito más lindo. Más lindo. Fíjense, que ya que está esto ya es, cuando ya empezamos a trabajar con matrices, se ponga un poquito aleatorio, azar, que es la función que vamos a utilizar ahora, se pone un poquito tediosa la forma de cargar todos los elementos. Quieren una matriz de 28 por 50 y tengo que agregar esa cantidad de elementos en cada una de las celdas y ya llega un momento que me aburro de cargar elementos. Entonces, una forma que podemos utilizar es venir acá y fíjense utilizar esta función azar, ¿sí? Que básicamente lo único que hace es retornar un valor aleatorio entre 0 y n-1. Perfecto. Entonces, antes de utilizar esta carga, lo que puedo hacer es venir y decir, pongo matriz, ¿sí? En la posición FC, en este lugar, quiero que vengan y me agregue un valor al azar, cualquier valor, no me importa cuál, y voy entre, por ejemplo, el 1 o el 0, por ejemplo, entre el valor 0 y el n-1, que ponemos que, bueno, que sea valores aleatorios entre el 0 y el 10, no importa. ¿Sí? Ahí me está diciendo que no es así. Vamos a ver. Porque va a decir entre 1 y 10. Perfecto, tiene solamente un solo parámetro. Pasar a 10. Va a ir, este valor va a ir, según lo que dice acá la especificación, un número aleatorio entre 0 y n-1. Perfecto, entonces va a ser eso. Entonces directamente, fíjense, yo no le pido ningún valor al usuario y cuando ejecuto, me hace estos valores, vuelvo a ejecutar mi programa, me va dando valores aleatorios, ¿sí? Y no tengo que cargar todos los elementos de la matriz, simplemente lo que hace es ir y poniendo distintos valores que yo puedo ir jugando en distintos procesos para ir probando mis distintos algoritmos. Entonces me olvido de esa carga tediosa de los valores, ¿sí? Simplemente agregando estos elementos, ¿sí? Obviamente, si quiero que para luego probar los elementos con una carga precisa que la da el usuario, bueno, acá lo que hago es comento esta línea, ¿sí?
y lo dejo como estaba anteriormente, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, ahora vamos a jugar con esto para no perder el tiempo en la carga de los elementos. ¿Todos entienden eso? ¿Sí? ¿Vamos todos? Sí. Bien. Vamos a intentar hacer algún algoritmo. Vamos a intentar acá poner distintos valores, no importa. Sí, vamos a poner un juego de 5, acá le ponemos un 9, vamos a poner acá vamos a poner un 8 y acá vamos a poner un 7. Bien. Vamos a intentar buscar, hacer un ejercicio en el que querramos encontrar el máximo de una matriz. Entonces, el otro punto que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, el punto C. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Buscar el máximo de una matriz. Entonces no tenemos que hacer lo que hicimos, por ejemplo, con los arreglos, que creamos un nuevo, supone que vamos a poner un auxiliar, hacíamos que tome, si fuera el valor primero del la matriz en el 1, 1, tome ese valor y es hacer, por ejemplo, el máximo inicial. Entonces lo va comparando con todos y una vez que llega a un nuevo máximo, si lo queremos poner en primer lugar, ¿no? El ahí tomaría el valor del viejo, o sea, el máximo viejo del primero inicial, el nuevo valor máximo se pasa al primero y el viejo pasa al último, o donde esté. Totalmente. Eso es lo que tenemos que hacer, Jere. Es decir, lo que explicó recién Jere es la búsqueda del máximo. Y la pregunta mía, ahora, ¿qué es lo que deberíamos retornar? ¿El valor máximo o la posición donde se encuentra el valor máximo? ¿Qué nos conviene retornar? A ver, ¿qué les parece que nos conviene retornar? Pues depende de cómo lo quieras tomar, pero es más o menos lo mismo, pero son dos procesos distintos. Si vos pones la posición, ya va a tener el valor igual, porque va a tener que reemplazarlo, pero es mejor la posición por una cuestión de armado del algoritmo. Claro, bueno, eso es cierto lo que dice Jere y también lo que dice Rocco. Depende de la problemática. Obviamente que si nosotros tenemos un ejercicio en el cual necesitamos simplemente de información cuál es el máximo, no nos interesa la posición. Ahora bien, si nosotros con la posición tenemos la información de dónde se encuentra, como así también cuál es el máximo, porque accediendo a la posición podemos calcular o determinar quién es el valor máximo. Son las dos opciones que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, si nosotros en una problemática necesitamos simplemente conocer el valor de máximo, bueno, ahí hacemos una función que dada una matriz nos devuelve cuál es el valor máximo. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, como en el caso anterior, como dice Rocco, que trabajamos la semana pasada, necesitamos intercambiar dónde estaba el máximo, entonces en ese caso necesitamos saber en la posición donde estaba ubicada. Y sabíamos que con la posición donde estaba ubicada podíamos determinar cuál era el valor máximo. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar hacerlo que nos devuelva la posición. ¿Sí? Podemos devolverlo también el máximo como si fuera una función. Pero ahora mi pregunta es, si yo retorno la posición de donde está el máximo, ¿cuántos valores necesito retornar? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Es decir, antes con el arreglo decíamos, bueno, la posición el mayor está en la posición 8, no sé, estoy inventando. Y nos devolvía esa posición que sabíamos que era el índice donde estaba el máximo. Pero ahora con matrices, ¿qué deberíamos retornar? 2, totalmente como dice María Emilia. Necesitamos uno, que esa va a ser la posición máxima de fila, y el otro, la posición máxima de columna. Bueno, vamos a intentar ir haciendo eso. Entonces, teóricamente no va a ser un procedimiento, porque vamos a retornar más de un valor, no va a ser una función, perdón,
porque vamos a retornar más de un valor, pero sí va a ser un procedimiento en el cual le vamos a poner, por ejemplo, el nombre buscar máximo, y fíjense que le tengo que pasar exactamente los mismos 3 parámetros de la fila, de las columnas, ¿sí? ¿Sí? Esto lo tengo que poner totalmente, pero a su vez le tengo que agregar 2 parámetros más. ¿Qué van a hacer esas posiciones que nosotros vamos a devolver? Vamos a poner pos, por ejemplo, max, no sé, fila, por referencia, y pos, max, columna, por referencia. ¿Sí? Eso va a ser nuestro buscar máximo. Es decir, toma la matriz, tomas las dimensiones de esa matriz y debo retornarme en la variable post más fila y post max columna, donde está el valor máximo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Obviamente, rápidamente yo ya defino estos dos elementos que van a ser nuestros dos índices de la matriz para poder recorrer toda la matriz porque no sé dónde está el elemento, ¿sí? Entonces tengo que recorrer toda la matriz. Puede estar en la primera posición, el máximo, puede estar en la última posición que yo leo, por lo tanto necesito recorrer toda la matriz. Bien, ¿qué hago? Jere tenía una idea. A ver, ¿qué haría acá Jere? Se fue. No, yo había dicho lo de ahí, o sea, de que tomamos un valor nuevo, o sea, un auxiliar, cualquiera Bien, para cambiar las posiciones. perfecto. A ver, ¿qué podríamos hacer acá? Acuérdense Tenés que que definir tenemos primero estas el dos auxiliar. variables. Por ahí tenemos postmax fila y postmax columna. Ya eso va a ser nuestros valores que vamos a retornar. Ahí tenés que poner, la verdad es que en el arreglo de la clase pasada, o sea, el auxiliar, vos cambiabas nomás los postmax. Entonces ahora Exacto. cuando lo cambias tenés que poner los dos postmax files, postmax mínimo para cambiarlo. Exacto. Entonces Esa es la única diferencia de la clase pasada, del cambio. exacto. Entonces lo que vamos a hacer es esto, es venir acá y decimos, che, mira, el máximo, yo voy a suponer que está en la posición 1 y vamos a hacer que el post min fila, columna, está en la posición 1. Entonces digo, que supongamos, en esta, voy a decir que el 6 es mi máximo. Supongo que el 6 es mi máximo. Ahora bien, recorreme toda la matriz, a ver si realmente ese valor es el máximo. Y si encontrás otro, bueno, almacenámelo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que haríamos acá? ¿Cómo hago para recorrer toda la matriz? ¿Cómo hago para recorrer toda la matriz? Con los ciclos anteriores. Exacto. Igual que cargarla, totalmente. Es decir, que me voy a llevar estos dos que acá. Con un para, exacto, con un para recorrer las filas y con un para recorrer las columnas. Totalmente, listo. Ahí yo La ya tengo. diferencia, la diferencia entre cargarlas y recorrerlas o mostrarlas es el escribir o el leer, chicos. O sea, después lo mismo. O sea, el recorrido es exactamente lo mismo. Siempre es con esto, con dos paras y para recorrer fila columna y el resto después adentro se hace o se lee lo que queremos leer, tomar de la celda o se escribe en la celda. Después lo mismo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Es decir, acá ya tengo, digo, supuse que el máximo está en la posición 1, si necesito más variables las puedo utilizar. Tengo acá nuestro recorrido. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para calcular? Con un sí, perfecto. Voy acá a venir acá y voy a poner acá un sí. Y voy a decir, voy a borrar esto así no confunde. ¿Cuál es mi condición? ¿Cuál es mi condición? ¿Cuál sería mi condición?
ejemplo de que si el valor que esté Tendría que en Voy a cierta apagar. posición mayor. A ver. No escucho Sí. nada. ¿Ustedes me están escuchando bien? Ahí estoy, no pude escuchar absolutamente nada, se empezó a cortar la... Sí, no, yo igualmente saqué el video mío porque digo, por ahí, ahí estamos. Ahí estamos, ahí vuelvo otra vez a Sí, compartir. Siguió grabando. Bueno, cosas de esta virtualidad. tal cual, pasa Bien, nada. vamos acá un cachito y decían, un sino, filas, Ahí lo puso Rocco, al sino en el chat. si no, dice filas, columnas, se vuelve igual a 6. Todo perfecto. Eso está bien. Lo que dice Rocco es decir, bueno, mira, si encuentro un nuevo máximo, entonces viene acá que nuestra nueva posición va a ser F y nuestra va a ser C. ¿Y la condición? Yo no escuché si habían dicho si había una condición, si habían dicho alguna condición. ¿Qué pongo ahí en la condición? De que si la matriz FC, o sea, FC es mayor a las filas máximas y la columna. Ahí está, fíjense. Si la matriz NFC es mayor a quién? ¿Es mayor a quién? Ah, ahí ya dijo a matriz en fila max, post fila max y en matriz post max columna. ¿Sí? Es decir, que si nosotros en la matriz que estamos recorriendo, nuestros índices de recorrido son estos dos, que son FC, encontramos un valor que es mayor al que ya habíamos supuesto, que en este caso iniciamos con el 1, 1, bueno, perfecto, cámbiamelo. Y ahora nuestra nueva posición de máximo se van a encontrar en la posición FC. ¿Sí? ¿Todos entienden eso? ¿Todos vamos hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a probarlo entonces. Vamos a intentar llamar buscar máximo. Buscar máximo. En el cual le vamos a pasar la matriz. Vamos a poner las filas. Vamos a poner las columnas. Vamos a poner, ahora necesito dos variables, porque no las tengo definidas acá. Vamos a poner acá post más columna, post más fila, y estas dos las vamos a pasar también como parámetros. Y tenemos que ser consistente a recordarnos que primero pusimos el post más fila y después pusimos el post más columna. Perfecto. Es importante. Recuerden que la parametrización tiene que tener la misma cantidad de parámetros y a su vez tiene el orden, es importante. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es decir, vamos acá, vamos a poner un escribir y vamos a poner el valor máximo. Máximo es 2 puntos. Vamos a poner acá, vamos a poner matriz, ya lo conocen, en la posición post fila, post más columna, que se encuentra ¿sí? En la fila post más fila, nombres un poquito grandes, elegí, se está haciendo complicar, y coma, columna, post más columna. Perfecto, vamos a probarlo hasta ahí, a ver qué hace. Fíjense que ahora yo simplemente, vamos a grabarlo esto, vamos a guardarlo en el escritorio, vamos a poner matrices. Y vamos a ejecutarlo.
Y fíjense que yo no tengo que hacer nada, como tenemos nosotros ya el carga de forma aleatoria, dice, cargó la matriz y dice, che, el valor máximo es 9, es este valor que tenemos acá, y se encuentra en la fila 2, columna 2, lo cual No, está porque acá. tenés dos 9, por eso. Tipo, tenés un 9 Tenés dos máximo 9, 2. claro. Mira qué lindo, mira qué buen detalle. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Fíjense, bueno, ahora no lo vamos a poder probar, pero ¿qué hubiera pasado si el recorrido hubiera sido diferente? Si el recorrido hubiera sido antes de filas, de cada columna de cada fila, por... La columna 1 y la fila 3. Exacto, es decir, que si el recorrido hubiera sido diferente, no hubiera tomado como máximo el elemento 9. Es decir, bueno, acá lo que sucede, que este buscar máximo que hicimos nosotros, nos devuelve la primera ocurrencia del valor máximo. ¿Cómo podría... Seba, yo tengo una duda. Y si ¿Qué yo querés? quisiera que me aparezcan los dos 9, por ejemplo, como valores Bien. máximos, ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? podría agregar una condición de que si una vez que ya haya cambiado, si matriz FC, ponele, o F matriz max, que ya es el máximo, sea igual al, a FC, a matriz FC en un cierto en el punto, se agreguen los dos valores, ¿cómo podría hacer eso? ¿Sería Bueno, así o no? ahí Algo sí, parecido. parecido. Lo que pasa es que tenemos ahí podemos caer en que tengamos un mínimo, un máximo parcial. Claro. Puede ser también que tengamos más de dos, chicos. Podemos Claro. tener, si lo pensamos así como no solamente el primero que encontramos, sino en todos los que se repiten los máximos, vamos a tener que guardar si son 3, 3, inclusive se puede dar la concurrencia de que todos los elementos sean del mismo valor. O sea, si un usuario carga todo el elemento con 9, el máximo va a ser 9 y tendrá que mostrar todos los 9. Exacto. Y todas las posiciones donde se encuentra el valor 9. Claro. ¿Y ahí cómo hacemos eso? No lo vamos a hacer ahora, pero la idea sería esta. Ustedes, esto es trabajo de deber para Jere y que nos ayude para la vez que viene. Lo hacemos si tenemos tiempo, lo terminamos de hacer la vez que viene. Fíjense el caso particular que dijo Mariano, que es el caso extremo. Supongamos que todos los elementos de nuestra matriz sean 9. Este es el caso extremo. Que mi valor máximo esté en todas las celdas, de mi matriz. Pregunta. Nosotros no vamos a devolver una posición. ¿Cuántas posiciones vamos a devolver? ¿2 por cuántas? A ver, voy de vuelta. 12. Exacto. Es decir, que nosotros en nuestro caso extremo vamos a necesitar, no vamos a poder almacenar como teníamos ahora un post max filas y un Igual post. podrías agarrar la condición de que si todos son iguales, por ejemplo, decir que el valor es igual en todos y por ejemplo, y ahí puedes agregar que escriba que como una condición de que si son todos iguales, entonces toda la matriz, todos los valores dentro de la matriz son el máximo. Son Bueno, máximos. eso es cierto, eso lo Entonces podemos ahí te hacer. agarrás a escribir todas las coordenadas y ya determinás que son todos máximos. Pues si fuera una columna, lo mismo. Pones la columna tanto, tiene todos los valores iguales y este es el máximo, por lo tanto esta columna tiene todos máximos. Pero todo eso está perfecto, pero solamente nos sirve para este caso particular. Claro, si le falta un 9 solo, por ejemplo, ahí, lo que hizo Seba, ahí ya no aplica ese razonamiento. Mayor igual, capaz. ¿Cómo? ¿Cómo, Nacho? Mayor igual, o que sea el número mayor, o que sea igual a ese número. Si ponemos mayor igual, nos va a dar la última ocurrencia. Fíjense, si nosotros ponemos menor en el recorrido y tenemos solamente una variable para almacenar, ¿sí? A ver si se dan cuenta de esto. Ahora vemos lo que está diciendo Rocco ahí. Hasta el momento tenemos esto. Si nosotros ponemos, como tenemos en el código acá, ponemos mayor, ¿sí? Solamente va a alterar
va a alterar este cambio, cuando encuentre un mayor. En este caso, si tenemos mayor, como nos va a devolver el 1, 1, ¿sí? En cambio, si acá le ponemos mayor igual, nos va a retornar, es decir, que si encuentra un valor igual, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Me va a terminar retornando este valor, porque es el último que encontró, ante un recorrido hecho así. ¿Sí? Pero a la pregunta de Jere, que dice que quiere retornar todos los elementos, y que viene también sobre la situación que dice Rocco, ¿y qué pasa si no conocemos la dimensión? Viene también por ese lado. Genaro acá dice, se haría cargando un vector con las posiciones que se hizo máximo con una condición donde el valor cambia de... Exacto, totalmente. Tal cual. Ahora, Perfecto. no necesitamos esto, sino como máximo, en el caso extremo, tenemos este caso particular. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este es el caso extremo, el que dijo Mariano. Y es el que tenemos que pensar porque es el caso en el que a nosotros nos brinda información de decir, bueno, en el peor de los casos, todos los valores son máximos y por lo tanto tengo que devolver toda la matriz. Entonces, podría pensarlo no como una variable de un elemento. Puedo devolver 12 variables con las posiciones de ese caso en particular. Es decir, que acá debería devolver la 1, 1. Vamos a ponerla con el mismo color. Acá debería devolver la 1, 1. Debería devolver, denme un segundito, que si lo ponemos bonito, debería devolver la fila 1, columna 2, la fila 1, columna 3, ¿Entendieron, chicos, el razonamiento que hizo Seba recién? O sea, esta es 12 porque es 3 por 4. Si fuera de 5, ¿sí? Si fuera 5 y 5, tendríamos que poner 15 y así. Claro. Si fuera 3 y 5, ¿entendieron eso, chicos? ¿Por qué 12? Lo vamos a hacer de esta forma para que quede más fácil. Sí, porque Sí, sí. Miren, esto vamos a tener que hacerlo de esta forma. Vamos a poner que hay muchas más y acá ponemos filas por Bien, perfecto. columnas. Perfecto. Ahí Es está. cierto, se me pasó ese detalle, pero es cierto, Mariano. Ahí queda muchísimo más comprendido. Lo de hacer filas por columnas. Esa va a ser la cantidad de posibles valores máximos que puede llegar a tener la matriz. Pero ahí no llega. Hasta ahí, bueno, descubrimos la dimensión, descubrimos que tenemos que ir agregando cuando encontramos, pero pasa un caso particular así. Fíjense este caso. Yo vengo acá y digo, tengo el 4, el 4, el 4, y me apareció un 5. ¿Qué quiere decir? Que va a ser el recorrido, y va a decir, che, mirá, está en la posición 1, 1. Perfecto. Encontró otro máximo que es igual. Perfecto, almacenalo. Tenemos que almacenarlo en una posición. Perfecto, entonces va a ser la 1, 2. Luego almacenar, che, encontré otro máximo más, parcial. Pues todavía no saben los elementos que van a venir luego. Entonces viene acá y dice, che, perfecto, vamos a poner la 1, fila 1, columna 3, perfecto, che, me apareció el 5. El 5 es mayor al 4 que veníamos trabajando. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se saca todo y agarra un nuevo valor. Exacto. Entonces, en ese caso necesitamos borrar esta matriz, y muy bien la apreciación de Rocco, que dice matriz. Podemos trabajarlo como dos arreglos separados o como una matriz. Ojo con eso. Podemos trabajarlo como el arreglo este y el arreglo este, o también lo podríamos haber trabajado como una matriz, siendo que esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Y está perfecta esa apreciación, que también lo podríamos haber trabajado de esta forma. Como si fuera esto una matriz. ¿Sí?
Está buena ahí la procesión. Pero la realidad es que tenemos que borrar toda la matriz, y por recargar que el nuevo máximo es el 2 en la fila 2, columna 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que necesitamos otros muchos más procedimientos. Obviamente, dimensionar esto es fácil. ¿Comando para borrar? No. La única forma para poder llegar a borrar los datos, podemos hacerlo de esta manera. Fíjense, una situación. No vamos a poder llegar a poner. Podemos llegar, bueno, ese sería una alternativa, ¿no? Esa sería una Sí, alternativa. Pero, sí, tal cual. pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos dentro de la matriz todos valores negativos? Y queremos buscar el máximo de valores negativos. Es decir, podemos utilizar un valor distinguible, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros suponemos que todos los valores de la matriz vamos a trabajar con valores enteros positivos, bueno, entonces podemos cargar toda la matriz con 0 o toda la matriz con -1 y ahí ya nos soluciona el problema. Ahora bien, si nosotros queremos trabajar tanto con enteros negativos como con enteros positivos, y ahí ya no puede. Por lo tanto, la solución es esta. Es lo que se llama tener una frontera o un límite, ¿sí? Y decirlo de esta manera. Vamos al caso en particular. Tengo mi frontera, vamos a tener acá que sea mi frontera, vamos a poner frontera, ya se está esto empezando a complicar. Sí, sí, bastante. Lo que le va a enseñar Seba ahora se llama borrado lógico, ¿no? Exacto. Seba, eso, borrado lógico, y es lo que usan realmente las computadoras y los celulares cuando borran. Es la Exacto. misma lógica. Fíjense ahora lo que le va a explicar Seba. Exacto, como dice ahí Mariano, y como dice acá Rocco, lo que tenemos que hacer es esto, es decir, hasta el momento no tenemos ningún elemento guardado dentro de nuestro máximo. Bueno, tenemos el primero. Cuando almacenamos el primero, decimos que vamos a estar en la posición 1, 1, 1, 1, y nuestra frontera va a tener el valor de 1. Ahora bien, agregamos otro, perfecto, que va a estar en la columna 1, fila 1, columna 2, y nuestra frontera cambió. Nuestra frontera va a seguir este elemento, va a seguir este patrón. Bueno, nuevamente vamos a obtener el elemento 3, ¿sí? Entonces, en este caso, voy y me quedan 3. Excelente, agregó el 5. ¿Qué es lo que hago yo? Puedo hacer de dos maneras. O eliminar todos los elementos, o directamente decir, che, frontera es igual a 0. Aunque me queden valores en el arreglo, pero son valores que nunca los voy a terminar de leer, porque siempre voy a terminar leyendo hasta frontera. Eso por ahora lo vamos a intentar bien. Entonces vengo acá y digo, che, mira, ¿quién es el nuevo? Y el nuevo valor es el valor de 5. ¿Y quién va a estar? Va a estar en la posición 2, fila 2, columna 1. Y pongo frontera 1. Es decir, que si acá hubieran tenido, vamos a suponer que tengo después todos valores negativos, ¿sí? Obviamente me va a quedar este arreglito con valores cargados, pero como podemos interpretarlos jamás accesibles, porque siempre voy a intentar recorrer hasta frontera. Es decir, que si tuviéramos este caso en particular acá, yo digo, bueno, mira, ¿dónde están mis máximos? Y están en las posiciones postmax, postmix de mi matriz o arreglo, como lo hayamos implementado, hasta frontera. Es decir, que lo único válido que voy a tener acá van a ser estos dos valores. Los demás que haya cargado luego o posteriormente, nunca los voy a leer porque siempre voy hasta mi frontera. De hecho, chicos, tengan en cuenta que en realidad cuando creamos en memoria, tanto las matrices como los arreglos, en verdad tienen valores. Es basura que queda garbage de la memoria. Exacto. O sea, lo que pasa que lo que hacen es eso, cuando uno crea un arreglo o una matriz, lo que hace a veces es setearlo a 0 o poner algún valor que lo reconozca el programa. Exacto. Pero eso es importante entenderlo porque es la forma de borrar que existe y la que más se usa, ¿sí? Ya les explicaba, en las máquinas pasa lo mismo, en las PC, cuando ustedes le hacen el famoso borrado a los archivos, en verdad no borra el archivo, lo que borra es el contenido de una tabla que dice que ese archivo apunta a ese lugar.
Por eso vieron que hay a veces programitas que ustedes lo instalan y se recuperan cosas que estaban en el disco antes. No es que las recupera, está en el disco, ¿sí? Claro. ¿Tá? Lo que se hace son borrados, eso se llama un borrado lógico. Y la realidad es que, bueno, ya este es un ejercicio bastante complejo de hacerlo, pero bueno, esa es básicamente la alternativa que nosotros podemos seguir como para poder llegar a almacenar todos los valores máximos de forma dinámica que puede llegar a tener una matriz, ¿sí? Así que si alguno se anima a hacerlo en la semana, nos dicen, es bastante complejo, ¿sí? Obviamente nosotros no vamos a tomar un examen parcial ni final con una estrategia de esta, aunque estaría bueno como para ver, a ver. Ya, bueno, pero, sí. pero la Nos van realidad a es que odiar. es bastante complejo. Pero si lo pensamos de forma abstracta, y como ustedes ya saben de la parte de pensamiento modularizado, fíjense que la construcción de esto es rápido. La construcción de esto es una dimensión de estos dos arreglos con una posición de filas por columna. Ya que eso ya nos quedó dinámico. Bien, cuando encontramos un valor, cuando encontramos un máximo, un valor máximo, lo que hacemos es incrementamos la frontera, hacemos frontera se vuelve igual a frontera más 1, ¿sí? Simplemente lo que hacemos es darle un valor más acá y lo almacenamos, que eso ya lo sabemos hacer. Ahora bien, si encontramos un nuevo valor máximo, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos la frontera en 0, cargamos ese nuevo valor, ¿sí? Esto es una variable entera, cargamos ese nuevo valor y ponemos la frontera, la incrementamos en 1. Y ahí ya está. No necesitamos hacer más nada, no necesitamos hacer ni un módulo de recorrido ni nada por el estilo. ¿Se entiende? Es decir, que es complejo, pero no tan complejo. ¿Sí? Si quieren, cuando tengan más ganas y más tiempo, lo podemos llegar a ir haciendo. ¿Sí? Aguárdenme, hacemos un cortecito de unos 5 minutitos, que yo me voy a mudar, pues se despertaron los enanos, así que me voy a mudar para arriba y denme 5 minutitos que yo me mudo para arriba y como es, y seguimos con un ejercicio más, que todavía nos queda un poco Dale. más de tiempo. Denme un segundito.
Bien, bien, ahí estoy. Me traigo el chat. Bien. ¿Están por ahí? Seguimos voy a intentar hacer uno más. ¿Están por ahí? Dale. Perfecto. Sí. Chicos, Sí, hago un recordatorio. Hoy a la tarde, se va a dar en la otra práctica, se va a dar un ejemplo completo sobre la parte de sistemas de numeración, que es el último tema que hay, ¿sí? Les recomendamos que sí van a tener teoría también, van a tener, donde van a hacer un ejercicio totalmente completo, con matrices y arreglos y todo lo que venimos trabajando. Ya es como si fuera el ejercicio de cierre. Y a la tarde está bueno si pueden asistir a esa clase donde Fabio les va a dar una clase sobre la parte de sistemas de numeración, donde ya con ese ya estarían como para poder llegar a tener todos los temas que se ven dentro de ciencia de la computación. Así que les recomendamos que vayan, ¿sí? Así se comprende el último tema, y ya con eso ya estaríamos casi cerrando en términos de conceptos de lo que es la materia, ¿sí? Así que bueno, nuevamente les menciono que eso, que intenten asistir. La idea sería, estamos hoy 21 del 5, el parcial va a ser el viernes, ¿estoy compartiendo? Sí, el viernes 4, va a ser el parcial, obviamente van a estar divididos en distintas comisiones, nosotros después le vamos a avisar cómo va a ser el régimen del parcial, que va a ser todo por la plataforma de Moodle, pero más allá de eso, nos queda un día viernes, que va a ser el viernes 28 de la semana que viene, que vamos a dejarlo libre para sus consultas, ¿sí? Ese viernes no vamos a explicar absolutamente nada preparado. Lo que vamos a hacer es dejarlos libres a ustedes para que nos hagan todas las preguntas que sean necesarias para ese parcial. Es decir, vienen ustedes y me dicen, mira, intenté resolver el ejercicio, no sé, 58, y llegué hasta acá y no sé cómo se. Lo perfecto, vamos y planteamos ese ejercicio y lo intentamos resolver entre todos, ¿sí? La idea es que esa clase va a ser destinada solamente a prácticas, ¿sí? Directamente a práctica y directamente a que resuelvan sus dudas para estar totalmente preparados para el día 4, que va a ser el parcial de esta materia, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio más, ya que tenemos acá, tenemos toda este ejercicio que hicimos ahora. Yo ahora quiero, ya esto después, si a alguno les gusta, quiere hacerlo, lo pueden llegar a hacer. Lo vamos a ir borrando, así no molesta. Vamos a hacer un ejercicio más. Creo que el último por el tiempo que tenemos, que va a ser el punto D, que dice, vamos a poner D y vamos a poner buscar. Buscar, a ver si, ¿qué nos conviene? Vamos a hacer este mejor. Vamos a hacer este, cualquier cosa, el otro lo hacemos para la semana que viene. Buscar un elemento dado por un usuario. Siempre probamos otras cosas más. ¿Qué es lo que queremos ahora? Es decir, que el usuario dé un elemento, nos brinde un elemento, y ese elemento lo tenemos que buscar dentro de la matriz. Es decir, supongamos que nosotros tenemos una matriz con distintos elementos. Vamos a poner acá el 10, no sé, el 2, el 0, el 3 y el 2, y queremos buscar el elemento 10. ¿Sí? Queremos buscar el elemento 10. ¿Sí? Es decir, que necesitamos darle la matriz, necesitamos darle la dimensión de las columnas, necesitamos darle la dimensión de las filas, y necesitamos darle un elemento que lo va a ingresar el usuario. En este caso, el elemento 10. ¿Sí? O cualquier otro elemento que va a ser el elemento a buscar en particular. Bien, entonces, en este caso,
Ya esto lo hago rápidamente, que es básicamente la estructura. Así ya nos concentramos directamente en el proceso. Y digo, bueno, voy a poner un elemento. ¿Sí? Ese elemento lo vamos a pedírselo al usuario. Entonces vamos a decir, vamos a poner escribir, ingrese un elemento a buscar. Vamos hasta ahí, en el cual lo vamos a leer dentro del elemento. Y lo que necesitamos, como decíamos acá, es buscar elemento. Sí, claro. Sí, la práctica, la práctica va a estar grabada, ¿sí? No te preocupes que eso, Luciano, que la práctica de la otra va a estar grabada, ¿sí? No te preocupes por eso. Filas, columnas y elemento. Sí, así que no te preocupes. Bien, vamos a intentar ver este procedimiento. Lo voy a llevar un poquito más abajo, en el cual vamos a ponerlo como buscar elemento. Nos vamos a llevar los parámetros, en el cual este va a ser por referencia, este va a ser por valor, este va a ser por valor, y este también, como ya le ingresó al usuario, le traigo el chat acá, y acá también ponemos por valor. Bien. Pregunta ahora. Hasta ahí llegamos. Ya tenemos la cabecera de nuestro subproceso realizado, nuestro subproceso tipo procedimiento. Y deberíamos devolver, nos falta devolver dónde nosotros lo vamos a... dónde está ese elemento en particular. Es decir, que nuevamente necesitamos pasarle la posición fila y posición máxima. Nos olvidamos de esto. Ese detalle. Sí. Pequeño detalle. Sí, hacíamos todo el proceso, pero no lo... Claro. Exacto, mira, y ahí Rocco también se había dado cuenta. Sí. Y bueno, vamos a reutilizar las mismas dos variables que tenemos acá. Las reutilizamos estas dos variables, ya que queda. Bien, y acá le vamos a poner estas dos variables. También, como tenemos que retornarlas, las tienen que ser por referencia. Este por referencia y este también por referencia. Bien, por referencia. Bien, excelente. Listo. Ahora sí, nos concentramos en el problema. En este problema de buscar un elemento. Bien. Pero tiene una particularidad más. Una particularidad más en el que cuando encuentra el elemento, o cuando encuentra la primera ocurrencia del elemento, que corte de buscar. ¿Qué quiere decir? Que supongamos que yo tengo este elemento y vaya recorriendo así, estoy buscando el elemento a buscar, es el elemento 10. Voy a buscar el elemento 10. ¿Sí? Este es nuestro elemento que tenemos que venir y buscar. Vamos a poner con un colorcito. Este es nuestro elemento que tenemos que buscar. ¿Sí? Y viene acá. Che, el que está en esta posición es el 10, no. El que está en esta posición es el 10, no. El que está en esta posición es el 10, no. Bueno, sigo recorriendo. No es el 10, no es el 10, no es el 10, no es el 10. Es el 10. Y corte. Me diga, che, está en la posición fila 3, columna 2, pero que no siga recorriendo, porque ya lo encontré. ¿Qué quiero decir? Que posiblemente puedo, o no, recorrer todos los elementos de la matriz. Pero cuando lo encontré, que pare. Exacto, sí, exacto, Fran. Si en ese caso, si en ese caso encuentra, va a buscar el primero. La primera ocurrencia que encontró, obviamente que depende también del recorrido y de los datos que tenemos almacenados. El primero que encuentra, listo, que me diga dónde está. Y como dice María Emilia ahí, Emilia, está perfecto. podemos hacerlo de dos maneras. O con un repetir hasta, Tal cual. o con un mientras. Pero no es la idea
de utilizar un para, porque el para es para todos los elementos. ¿Sí? Y esto nos va a ayudar a dos cosas. A hacer e interpretar que cuando lo encuentre... Sí, Perdón, a Francisco, sí. Si hay dos elementos, solo busco el primero, sí, Francisco, solamente el primero. En este caso, si no tenemos que volver a hacer de vuelta lo mismo, lo que explicábamos hoy, de hacer otra matriz y buscar la posición de los distintos elementos. En este caso, lo que vamos a hacer es el primero encontrado. Si hay 2 10, es el primer 10 que encontramos y listo, y salimos. exacto. Si no tenemos que volver a hacer, chicos, lo mismo que lo que explicaba Seba en el ejercicio complicado, que es hacer otra matriz por la cantidad de columnas y filas e ir guardando todos los elementos 10 que encontramos. Y si la matriz está toda llena de elementos 10, tenemos que poner toda la matriz con su posición. Exacto. ¿Sí, chicos? ¿Les quedó claro eso? Bien, perfecto. Joya. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? No vamos a poder utilizar el para. Sí vamos a tener que utilizar, por ejemplo, el mientras o el repetir hasta, como dice María Emilia. Pero necesitamos algo que nos diga, che, encontré el elemento, deja de buscar. ¿Qué hacíamos antes que utilizábamos algo en particular en el que, che, mirá, era... A ver, ahora dice acá, Robo, una pregunta. Bueno, a ver, esa es una práctica, a ver, la van a ver, en algún momento cuando programan la van a ver, a la práctica que dice Rocco. Rocco lo que dice es así, che, ¿y si utilizamos un para y cuando encontramos el elemento, digamos, establezcamos que termine, es decir, le ponemos un valor más del recorrido para que corte, y va a cortar, obviamente, porque lo va a terminar haciendo. Otras opciones que hay en los lenguajes de programación, utilizar el break o que quiebre el recorrido. Pero semánticamente es incorrecto. También van a encontrar... De hecho, en las estructuras, en el para, en muchos lenguajes, que es el for, van a encontrar también que pueden salir cuando encuentran algo. Pero no es lo que corresponde. O sea, no está bien hecho y no es lo que se acostumbra. ¿Sí? En el Claro. for tenés el exit o el break, como dice Seba, lo tenés y lo podés hacer también, pero no es lo que corresponde hacerse. ¿Sí? Claro. Y después también van a encontrar que, como dice Mariano, van a encontrar una estructura for en el cual le van a poner más de una condición. Entonces, en ese caso en particular, nosotros lo vemos desde el lado de que no es una buena práctica de programación. Por lo tanto, como tenemos otras estructuras que semánticamente se adaptan mejor a esa solución, utilicémosla. ¿Sí? Pero bueno, cuando vayan a programar se van a encontrar con todas esas situaciones que van a funcionar. No quiere decir que no vayan a funcionar, pero no serían una buena práctica de programación. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros vamos a utilizar una buena práctica de programación y lo que vamos a hacer es utilizar el mientras. Pregunta, ¿cómo hacemos nosotros para que una vez que encontró el elemento 10, pare de ciclar, termine, porque ya lo encontramos, termine de ciclar? Piensen en una situación muy particular donde tenemos una matriz de 1000 por 1000, una matriz de 1000 por 1000, y el elemento a buscar está en la primera posición. De gusto, vamos a ir recorriendo los otros 999 valores. Y claro, como dice Genaro, necesitamos una variable lógica. Tal cual. Muy bien, Genaro. Vamos a intentar trabajar. Entonces, necesitamos un definir. Vamos a poner está el elemento como lógica. Obviamente, vamos a necesitar nuestros dos índices que veníamos trabajando, AF
y a C como entero. Bien, entonces, vamos a intentar ver. Entonces yo primero lo que voy a hacer es suponer que el elemento no está. Ese es clásico trabajo, es decir, che, mirá, no está el elemento. Entonces le pongo, por ejemplo, en falso. Ahora bien, voy a hacer los recorridos, a ver si realmente está. Y cuando lo encuentre, pongo está en verdadero porque lo encontré. Eso es lo que se llamarían, chicos, se llaman banderas, banderas lógicas, y ¿sí? Ese está, la definición es eso, son banderas. Claro. O sea, cuando la bandera está abajo, por defecto, y cuando la encontramos, levantamos la bandera y ya le decimos al proceso que no siga más. ¿Sí, chicos? Bien, vamos a intentar utilizar un mientras. Y acá tenemos que comprender algo. ¿Qué condición vamos a armar en esa estructura cíclica? ¿Qué les parece? ¿Qué condición vamos a poner dentro de esa estructura cíclica? Obviamente, es decir, para recorrer la matriz, vamos a necesitar dos estructuras cíclicas anidadas. Pero ahora, la primera estructura cíclica como la segunda, la vamos a hacer con el mientras. Es decir, que el mientras, tenemos que hacer esa condición en particular, que hay una condición. Bien, ahí tenemos Bien, la Rocco. primera. Bien, Rocco. Es decir, podemos poner acá no está. No está. Es decir, ¿por qué? No, está es falso. Al agregarle el no adelante, lo que me está diciendo es que verdadero para que entre. En cambio, cuando lo encuentra el elemento, pongo que está en verdadero, y al estar en verdadero, lo que va a hacer es salir de toda esa estructura cíclica. Pero nos falta algo más. Porque tenemos una condición doble, que todavía no encontremos el elemento, y otra, que estemos recorriendo, y en ese caso necesitamos los límites de nuestra matriz, recorrer hasta los Claro. límites de nuestra matriz. Exacto, como dice Rocco, Bien, bien. ponemos un i, f sea menor o igual a filas. Porque imagínense que si recorremos, nos ponen el valor 10 y tenemos una matriz de 10 elementos y el 10 no está, o sea, esta, mientras no está, no se va a cumplir, pero sí se va a cumplir el f menor a filas, menor o igual. ¿Sí, chicos? ¿Vamos todos hasta ahí? ¿Sí? Pregunta, ¿f está Bien. definido? La variable f de filas, ¿está definido? ¿Está definido? Sí, pero ¿está inicializado, digo? ¿Está inicializado? ¿Tiene valor f? ¿Y qué valor lo pondríamos? En 1, perfecto, bien. Otra pregunta, que también lo tenemos que hacer cuando tenemos la estructura mientras. ¿Está ciclando f? Ese paso implícito que poníamos en el el paso en 1. ¿Está ciclando acá el f? ¿No tendrías que sumarle 1? Totalmente. Muy bien. Falta Sí. ciclar. Lo que hace el for automáticamente, esto lo tenemos que hacer a mano. Tenemos que poner la sentencia. Bien. Ahí recorremos para las filas. Tenemos que hacer exactamente lo mismo para poder hacer el recorrido de las columnas. Entonces pongo otra estructura cíclica mientras, ¿sí? En el cual va a ser no está, ¿sí? Y ahora va a ser la condición de las columnas, mientras que C sea menor o igual a columnas. Y obviamente, dentro de esta estructura cíclica, tenemos que hacer que cicle C igual a C más 1. Bien. Pregunta ahora. Pregunta. ¿Dónde inicializo C? Porque nos falta inicializar C. Y tenemos varias opciones. Y acá vamos a jugar. Lo inicializo acá.
Este va a ser opción 1. Lo inicializo acá. Nuestra opción 2. O lo inicializo acá, que va a ser nuestra opción 3. Esto es como la quinela, así que hay que apostar. Sí. Bien, pregunta. ¿Dónde inicializo C? ¿En 1? ¿En 2? ¿O en 3? Tengo 3 posiciones. Piensen bien que una sola es la que funciona, ¿eh? Rocco dice en la 1, acá. Acá. A ver. Mm, ¿Alguien más? María dice en la posición 2. Genaro entre los dos mientras. ¿Alguien más? Fede dice en la 1. ¿Alguien más? ¿Quién da Tenemos más? 2 y 2. 2 y 2. 50. Nadie en la 3. ¿Nadie más? Y el Bueno. ganador es. Oh, mirá, Erwin dice en la 1. Bueno, vamos a pensar esto. Vamos a pensar. Supongamos que lo inicializamos como la mayoría dice en la posición 1. ¿Sí? Como la mayoría dice, che, tenemos que inicializarlo en la posición 1. Dice, F va a ir desde 1 hasta filas, con 1 igual inicializado en 1. A ver. No, le va a sumar 1. Fíjense, miren. Vamos a pensarlo. Vamos a hacer la tablita de verdad. Vamos a hacer la tablita de verdad, en el cual acá tenemos F y C. Entonces, F empieza en 1. F empieza en 1 y C empieza en 1, como si fuera que lo inicializamos en esta primera opción. Bien, entra. Empieza a ciclar el mientras más adelante y empieza a ciclar también el mientras que empieza más adentro, cuando entra acá. Perfecto, entonces, el F se queda en 1 y el C va a ir a 2, porque estamos ciclando acá con este contador más 1. ¿Sí? Es decir, que estamos acá adentro. Nuevamente, ¿qué es lo que sucede? Cicla el F, perdón, cicla, se queda el F en 1, y el C cicla en 3 porque estamos acá. La cantidad de columnas que nosotros tenemos son 3, por lo tanto ahí sale. Por lo tanto ahí sale, de esta columna, sale y cicla F. Perfecto. Viene para acá. Viene para acá. Obviamente el C va a quedar en valor de 4, ¿sí? Recuerden perdón, queda en el valor de 3. Viene acá y dice, cicla el valor de 2. C sigue manteniendo 3. No, tiene que ser 4, perdón, me dije mal. Dije mal porque va a ser esto, fíjense. Vamos de vuelta porque me quedó un casito más. Los dos se inicializan en 1. Tenemos este caso que venimos acá. Bien. F va a ir desde C hasta menor o igual a filas. Perfecto. Entonces estamos en el mientras que tenemos acá adentro. C estamos en 1, 1 es menor o igual a columna, que es 3, entonces entra. Y va a ser ciclar con C igual a C más 1. Perfecto, entonces C queda en 1. Bien. Cicla, entonces C va a ir a 2, ¿sí? Porque cicló al interno. Perfecto. Entonces, 2 es menor o igual a columna, sí, porque 2 es menor o igual a 3. Perfecto. Vuelve otra vez a ciclar. Vuelve otra vez a ciclar, y lo cual C toma el valor de 3. ¿Y 3 es menor o igual a columna? Sí, 3 es menor o igual a columna, por lo tanto vuelve otra vez a entrar, ¿sí? Y después lo que quedaría, que es F va a quedar con el valor de 1 y columna va a quedar con el valor de 4. ¿Sí? Porque cicló y me quedó el C, la última variable, con el valor de 4. Luego lo que va a hacer es ciclar F. Sale de este mientras, pues termina de ciclar el ciclo interno. Entonces F va a tomar el valor de 2. El valor de 2. Pero C, ¿cuánto vale? Vuelve otra vez a ciclar y viene acá. ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale C? 4. Es decir, Claro. totalmente. Y Sí, 4. 4. Emilia.
4, ¿es menor o igual a columnas? No, por lo tanto no entra este mientras. No. Entonces va a ser así, va a ser así, 3, 4, va a ser así, 4, 4, y el último que va a ser 5, 4, y sale. En sí, O sea, ¿qué es lo que estoy recorriendo solamente? Ahí, válidas, valores válidos. ¿Qué es lo que estoy recorriendo solamente? La fila 1. exactamente. Entonces, no Esta estaría parte bien no nos suma. inicializado. Acá. La solución, obviamente, si hubiéramos inicializado en esta parte, si lo hubiéramos inicializado en esta parte, ¿sí? Cada vez que entra, se inicializa en 1, por lo tanto nunca va a terminar saliendo. Queda un ciclo infinito, chico, ahí. Nunca va a terminar saliendo acá. Exacto, como dice Mariano, va a tener un ciclo infinito. Por lo tanto, los que dijeron la opción 2 son los ganadores. Un caramelo de premio para todos. Después se lo hacemos llegar por Bolsa. casa. Sí. Bien. Punto de más para el parcial para María Emilia, dice. Bien. Perfecto. Sigamos con el problema que nos queda unos minutitos. Dice, buscamos el elemento, estamos parados acá. Estamos ciclamos de forma correcta. ¿Y cómo nos damos cuenta si está o no está el elemento? ¿Qué es lo que deberíamos escribir ahí? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cómo hacemos? Si matriz es igual a número. Perfecto, sí, tenemos que hacer Bien. algo así. Parecido. Parecido. Necesitamos un condicional. Eso es importante determinar. Necesitamos un condicional. Bien. ¿Y por qué deberíamos compararlo? Deberíamos comparar si matriz en la posición FC es igual a ¿quién? Al elemento a buscar. ¿Sí? Al elemento a buscar. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que encontramos el elemento. Y si encontramos el elemento, ¿qué significa? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué tenemos que hacer, chicos? ¿Se acuerdan de levantar y bajar? ¿Cómo avisamos que ahí lo encontramos el elemento? Totalmente. Muy bien. Muy bien. Tal cual. Ponemos, va a tomar el valor de verdadero. Así ya verdadero. Con eso corto el ciclo. Con eso cortamos ese ciclo, como dice Mariano. Cortamos el ciclo porque esto se va a hacer verdadero, y verdadero con un no adelante acá corta, y verdadero con acá un adelante corta, porque verdadero con un no adelante se va a hacer falso, y el AND, como tenemos acá un I, significa que se tienen que cumplir las dos condiciones. Entonces, con esta bandera, o este flag, como dice Mariano, lo que hacemos es cortar la ejecución. Pero algo más tenemos que hacer, porque tenemos que almacenar ese valor en algún lado, o esa posición. Claro. Y lo hacemos como hacíamos antes, poníamos posición, máximo, se va a volver igual a C, y posición en la fila, lo vamos a volver igual a F. Hasta ahí estamos, pero nos falta algo más. Nos falta algo más. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el elemento a buscar en esta matriz es el elemento 15, donde el elemento 15 no está dentro de la matriz? ¿Qué quiere decir? Que nuestros ciclos acá anidados van a recorrer todo, perfecto. Nunca se va a hacer está en verdadero, pero nosotros vamos a retornar nuestro procedimiento, tanto post-max columna como post-max fila, sin ningún valor. Y ahí, ¿qué podemos hacer?
¿cómo podemos determinar en post más fila o post más columna algo con el objetivo de que nosotros desde afuera de llamado de buscar elemento, tengamos el control de que si realmente el elemento está en esa posición, y si no está, determinarlo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué valor le podemos poner a esas dos variables para que sepamos, ¿sí?, que no encontró el elemento? A ver, pensemos. Pensémoslo de esta manera. Tenemos que inicializar estas dos variables en un valor que no sea un elemento positivo desde 1 en adelante o un valor positivo de 1 adelante para filas. ¿Con qué valor podemos inicializarlo a post max fila y post más columna? Con el objetivo de decir, che, si no lo asignó nunca, quiere decir que no está. ¿Qué les parece? ¿Con qué podemos asignarle? Exacto, con 0. Entonces fíjense lo que hacemos. Estas dos variables las inicializamos al comienzo con el valor de 0. Y ahí estaría. Y vamos a intentar probarlo. Para intentar jugar con estas dos variables. Inclusive, chicos, a veces sí se da la situación de que por X causa arrancan de 0, ¿sí?, en alguna variable o en alguna matriz, le ponen un valor negativo, le ponen -1 y listo. ¿Sí? Siempre un valor que no esté contemplado en la variable, que no sea válido para esa variable. Claro. ¿Entienden? Bien, entonces, vamos a intentar jugar con esto. Buscar el elemento matriz. Entonces primero decimos, sí, una vez que lo encontró, ponemos sí. No, si no, vamos a poner la estructura directamente. Sí, me ahorro el paso. Sí, ponemos sí, post más columna es igual a 0 y post más fila es igual a 0, significa que el elemento no está. Entonces, escribir el elemento no está dentro de la matriz. Caso contrario. Perdón, chicos, disculpa, una aclaración. Sí. Hoy que les dije no válido para la variable, no válido para el ejemplo, ¿no? Si vos ponemos un valor en una variable que no sé qué es real, que vamos a poner un string o un carácter, no nos va a dar error, ¿no? Claro. Tenemos que poner un valor que no sea válido para el ejemplo, ¿no? Y le ponemos columna, es decir, y con esto ya cerramos. Fíjense, busca el elemento. Si el resultado en post más fila, post más columna me da igual a 0, quiere decir que el elemento no está, y escribimos el elemento no está en la matriz. Caso contrario, si me devuelve una posición válida, es decir, donde post más columna o post más fila es mayor a 0, perdón, entonces va a decir el elemento está el elemento está en la matriz, o bueno, el elemento está y se encuentra en la fila, post más fila, columna. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. Venimos acá, bueno, este es el ejemplo y queremos, por ejemplo, buscar el elemento 0. Ingreso un elemento a buscar 0 y dice elemento está y se encuentra en la fila 4, columna 2, lo cual funciona perfecto. Y si lo vamos a reiniciar y digo, bueno, el elemento a buscar es un elemento que no lo tenemos, por ejemplo, el 85, y dice el elemento no está dentro de la matriz. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? ¿Todo lo entendieron? ¿A todos les quedó claro, chicos? No, bueno, sí, no, más vale, sí. Muchas veces, Fran, es muy bueno lo que dice acá Fran, muchas veces lo que pueden hacer es
Bueno, agarro esto y lo intento hacer solo. Sin tener esto, ¿sí? O teniéndolo para después poder llegar a revisarlo, ¿sí? Ahora, como diciendo, bueno, yo ahora voy a entrenar. Lo veo, lo entendí. Sí, claro. Lo vamos a colgar. Si quieren, se los paso ahora por chat y después lo colgamos, si lo necesitan tener ahora. Ahí se los paso acá por chat. Y voy pasando de a partecitas. Y después de igual manera lo colgamos. Ahora lo dejan acá. Esperen que los paso todos. Voy pasando de a pedacitos. Ahí está. Y el último, el proceso principal. Y después lo cargamos de vuelta, de igual manera, van a tener el video y lo vamos a cargar en el cosa. Ahí terminaría con un fin. Muchas veces, igual después lo vamos a subir a la página también. Vamos a subir el video, por si lo quieren tener ahora. Un ejercicio, como le decía Fran, es decir, bueno, mira, agarro estos ejercicios y lo intento hacer solo. Obviamente teniendo esto. Y obviamente, bueno, cuando hay algo que me trabo, bueno, chusmeo a ver cómo lo puedo llegar a hacer, o busco otra forma u otra solución equivalente. Entonces yo ya voy entrenando con esto donde ya tengo una solución, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedamos? Viernes de la semana que viene va a ser solamente clase consulta, para ya previamente el parcial, es decir, vamos a venir acá, no vamos a preparar nada como hicimos hoy. La idea es que ustedes vengan con todas sus dudas y las saquemos, y si hay algún ejercicio para hacer, lo hacemos entre todos. La idea también es que ustedes compartan la pantalla y ustedes puedan llegar a ir resolviendo el ejercicio y nosotros los vamos guiando. Esto tienen que practicar, no queda otra, van a tener que practicar. Y les recomiendo que vean hoy el video, o que lo van a grabar, o vayan a la práctica de la tarde para poder ver la parte del sistema de numeración donde van a explicar algunos ejemplos. ¿Sí, chicos? Sí, se va. Así que bueno, nada más. Y hasta acá cerramos. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa tienen el foro para seguir consultando. Ahí dejo de grabar. Buenísimo.